Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Hoy vamos a hablar de tres cosas: el tiempo, el sueño y el día. Vamos a hablar de estas tres cosas a la luz de la palabra del Señor. Siempre en todas nuestras reflexiones debemos citar la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la Biblia, podemos darnos cuenta que allí hay mucha información para nosotros y debemos pedirle revelación al Espíritu Santo para que podamos entender, para que entendamos la palabra del Señor. El tiempo, el sueño y el día. Vamos a leer en Romanos capítulo 13, los versos 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa palabra es muy buena para nosotros, es palabra de Dios y nosotros debemos reflexionar bien sobre estos versos. En estos versos la Biblia nos está invitando a meditar en estas tres cosas: el tiempo, el sueño y el día. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos debemos conocer el tiempo. Debemos saber que el tiempo se está acabando. Debemos también darnos cuenta si estamos dormidos, si estamos soñolientos, y debemos levantarnos de ese sueño, como dice la palabra del Señor. Y debemos también prepararnos para el día, el gran día, diría yo. ¿Por qué? Porque el gran día es un día glorioso y de eso vamos a hablar. Por eso que cuando nosotros hablamos de conociendo el tiempo, debemos realizar que si nosotros no prestamos atención a lo que está sucediendo en el mundo entero, entonces pues nos podemos estar descuidando con respecto a esto. ¿Por qué? El apóstol recomendaba que debemos conocer el tiempo. Habrán guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, habrán temblores, terremotos en diferentes partes del mundo, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Seguramente que si a usted le gusta oír las noticias, se habrá informado de lo que está pasando en el mundo entero. Hay problemas en el mundo entero. Hay escasez de alimentos, hay hambrunas, hay terremotos, hay homicidios, hay guerras, y todo eso es principio de dolores, dice la Biblia. Y por eso nos invita la palabra del Señor a que conozcamos el tiempo, conociendo el tiempo. ¿Y por qué? Porque seguramente estamos dormidos, no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando alrededor. Estamos nosotros los cristianos viviendo como si no fuéramos cristianos, es decir, descuidados completamente, como las personas que no tienen la esperanza de salvación. Y no debe ser así. Nosotros debemos guardar nuestra salvación con mucho cuidado, como un tesoro, y preservarlo, tenerlo allí siempre en nuestro corazón, con ese anhelo de ser salvos y con ese anhelo de ver al Señor Jesucristo un día cara a cara y conocerle, para seguramente agradecerle y adorarle por toda la eternidad, por todo lo que hizo por nosotros para librarnos de la condenación. Que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Será que estamos dormidos? ¿Será que estamos durmiendo? Pues prestémosle atención a eso, que no estemos durmiendo, que no estemos dormidos, porque entonces no vamos a conocer el tiempo. Y dice la Biblia, porque ahora está más cerca. Eso es el por qué. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, así lo compara el apóstol Pablo.
como si cuando nos vamos a dormir y entonces hemos dormido bastante tiempo y ya avanzó la noche y dice, y se acerca el día. Claro, se acerca la nueva mañana y seguramente que será una mañana gloriosa, será un día nuevo para estar con el Señor Jesucristo. A nosotros los cristianos se nos acaba el tiempo y se nos llega el día de dos maneras. Una, que nos muramos, y otra, que venga el Señor o que el Señor nos levante en el arrebatamiento de la iglesia, que el Señor Jesucristo levante su pueblo. Así que de esas son las dos maneras de acabar nuestro peregrinar aquí en la tierra. El ser humano necesita estar enterado de que hay algo más que va a suceder, que hay algo grande que está próximo a suceder, que está allí a las puertas, que se avecina. Y nosotros los cristianos, con más veras, sabiendo que la Escritura nos invita a que estemos preparados y a que conozcamos el tiempo y a que nos levantemos del sueño si estamos como muy quedos, como muy quietos y no estamos prestando atención a lo que está sucediendo, y que nos preparemos para el gran día. Así que la Escritura es muy clara con respecto a eso. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues. Cuando dice la Biblia que levantémonos del sueño es porque seguramente estamos quedados y estamos admitiendo muchas cosas en nuestra vida, y dice la Biblia que debemos desecharlas. Las obras de las tinieblas debemos desecharlas y vestirnos las armas de la luz, así como lo leímos en estos versos anteriormente. Usted dirá, ¿cómo nos vamos a vestir las armas de la luz? Bueno, ahora lo vamos a ver. Dice la Biblia, andemos como de día, porque el que anda de día está precavido, sabe por dónde va. El que anda de noche tropieza y no ve bien. Honestamente, dice la Biblia, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, o sea, toda clase de maldad, ni en contiendas, ni envidia. Entonces vuelve y dice el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Los deseos de la carne los vamos a ver también, seguramente que sí. Los vamos a ver más adelante en unos versos, pero, por ejemplo, usted dirá, ¿cómo es que nosotros nos vamos a vestir las armas de la luz? Y en este verso 14 dice la Biblia, vestíos del Señor Jesucristo. Bueno, en Efesios vamos a leer allí unos versos para que tengamos más claridad con respecto a las armas las armas de luz, y también cómo es que nosotros podemos vestirnos de Jesucristo, del Señor Jesucristo, como dice allí en Romanos 13. Entonces vamos a leer en Efesios capítulo 6, los versos 10 al 17. Dice la Biblia, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, ¿se da cuenta? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Se da cuenta? Ahí están las armas de luz y nos explica la Biblia cómo es que debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, dice la Biblia, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esas son las armas de luz. Y así es como debemos vestirnos del Señor Jesucristo, hablando siempre la verdad. Y vestíos, dice la Biblia, con la coraza de la paz. Es decir, debemos vivir en paz, debemos tener paz entre nosotros, debemos de procurar la paz entre los padres, los hijos, los hermanos, las hermanas, los primos, las primas, los amigos, todos debemos vivir en paz. Esas son las armas de luz y esas son las
Y esa es la manera como nosotros nos podemos vestir del Señor Jesucristo. Dice, vestíos con la coraza de justicia. Dice también la Biblia, y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Anunciar la palabra del Señor. Anunciarle a un amigo, a una amiga, anunciarle la palabra del Señor a un primo, a una prima, al sobrino, a la sobrina, al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá, a los nietos, a las nietas, a toda la familia. Es muy importante que nosotros hagamos eso. Y dice la Biblia que debemos entonces calzarnos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el yelmo o el escudo de la fe, dice la Biblia, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahí están las armas de luz. Y vistiéndonos del Señor Jesucristo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces debemos estar preparados para nosotros tener esta lucha contra las potestades en los aires y en las regiones celestes, que son potestades de maldad que luchan contra nosotros para apartarnos del camino y de la verdad del Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros leímos en Romanos capítulo 13, dice el último verso, que no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a ver cuáles son los deseos de la carne. Vamos a leerlo en Gálatas capítulo 5, los versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice la Biblia, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tan buena es la palabra del Señor Jesucristo, que nos invita a reflexionar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuáles son? Los que acabamos de leer. Esos deseos hay que desecharlos, porque los que practican tales cosas, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Lastimosamente, mucha gente, muchos seres humanos, hombres y mujeres, están practicando tales cosas. Están haciendo un festín con los demonios. Vamos a decirlo de esa manera. Están en la fiesta de los demonios. Están practicando esas cosas. Y los que practican tales cosas, ya lo leímos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Prestémosle atención. Pongámosle atención a la palabra del Señor. El tiempo, el sueño y el día. Lo que los cristianos debemos, en otras palabras, lo que los cristianos tenemos que hacer para estar preparados. Conozcamos el tiempo, levantémonos del sueño y preparémonos para el día, el gran día del arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Seguramente que los impíos, los que no conocen el Evangelio y la palabra del Señor, o los que sí la conocen pero no la quieren obedecer, seguramente que a ellos no les importará mucho estas cosas, pero a nosotros los cristianos, a los hijos de Dios, sí nos debe importar esto, porque es muy importante para nuestra salvación. Nosotros, cuando
le prestamos atención al tiempo y nos levantamos del sueño en el que estemos de pronto adormecidos, entonces nos comenzamos a preparar para el gran día, ese día glorioso en el que el Señor Jesucristo levantará su iglesia y nosotros seguramente nos vamos con Él. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.